que son los ultraizquierdistas mercenarios del MPD. Es el reclamo de un pueblo indignado. Podríamos decir con certeza que los cimientos del sistema educativo en el Ecuador fueron estructurados a finales del siglo XIX, durante el garcianismo, y consolidados en la Constitución Liberal de 1906. Sin embargo, el conflicto entre el laicismo y la educación religiosa, la baja escolaridad que apenas cobijaba a unos 65.000 estudiantes y la discriminación en contra de mujeres e indígenas atentaban contra las intenciones incluyentes, universales e interculturales. De hecho, no fue sino hasta el año de 1928 cuando se propició un gran plan de educación para las mujeres, pero enfocado en la ginecología y la obstetricia, por la alta mortalidad infantil de la época. Fue promovido por el presidente Isidro Ayora, pero únicamente en Quito y Guayaquil. Precisamente una de las primeras mujeres en inscribirse en colegio y en universidad. La Constitución de 1929, la Juliana, es la que por primera vez otorga el voto a la mujer y refuerza el criterio de que las mujeres tienen que participar también en la vida activa de la sociedad. En nuestras comunidades, principalmente comunidades lejanas de los páramos andinos, pues era complicado. El mismo maestro tenía que caminar 2-3 horas a escuelitas que eran abandonados, con una infraestructura inadecuada, donde a lo mejor el patrón, el amo ponía el nombre de la escuelita, pero le abandonaba. Nuestros hermanos negros, nuestros hermanos chachis que vivían en los rincones de los ríos, básicamente si hablo de Esmeralda como un ejemplo, no recibían la educación, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? Que nuestra gente adolecía de los conocimientos y producto de eso vivían en una pobre ignorancia. Ya para el 13 de abril de 1938 se declaró obligatoria la sindicalización del profesorado fiscal y se aprobó la Ley del Magisterio, un precedente importante para la creación de la Unión Nacional de Educadores. Entre 1950 y 1980, pocos gobiernos terminaron su mandato. Hubo estabilidad del 48 al 52 con Galo Plaza Lasso, del 52 al 56 con el tercer velasquismo y del 56 al 60 con el primer gobierno social cristiano de la historia a cargo de Camilo Ponce Enríquez. Una supuesta estabilidad que de a poco relegaba a la educación pública y estimulaba la educación pagada, por lo que en la dictadura militar de 1963 y en la dictadura militar de 1972, la UNE se organizó para integrarse a la vida política del país y defender lo que ellos consideraban debía ser un sistema de educación idóneo. Pero en los años 60, lastimosamente, se politizaron los maestros de una manera absorbente hacia un solo partido. El Partido Comunista Marxista-Leninista, los chinos, el MPD, que era su brazo legal, y formaron la Unión Nacional y controlaron la Unión Nacional de Educadores, que se convirtió en una activista más bien política que educativa. Con el paso de los años, la Unión Nacional de Educadores consolidó su participación política mediante el Movimiento Popular Democrático, MPD. Y es en donde, a través de este movimiento político, se comenzó en buscar otros intereses partidistas y politiqueros. Sabíamos bien de quiénes eran los dirigentes de la UNE, miembros afiliados a extinto movimiento político, y quienes ostentaban la dirigencia dejaban a un lado las necesidades de los maestros, sino que luego de ellos se les veía ya de candidatos, o sea, utilizaban al magisterio para buscar una plataforma política, para buscar sus intereses partidistas y politiqueros. ¿Por qué te tapas la cara, macho? Estas imágenes corresponden al año de 1980, en el gobierno de Jaime Rodós Aguilera, quien pretendía instaurar importantes reformas. La UNE, el MPD y radicales movimientos de izquierda estimulaban acciones en el Colegio Mejía de Quito para poner un ejemplo.
El propio rector de la época, Edwin Guerrero, informaba que todos los maestros respaldaban a los jóvenes luchando en las calles. Y todos, por unanimidad, han resuelto apoyar la posición de los señores estudiantes, así como apoya esta posición este rectorado. La espiral de la violencia trajo el primer caído. El joven estudiante Patricio Germán, de 18 años, un caso ícono de la época, víctima de un disparo que presuntamente provino de un arma policial. El rector Guerrero salió al paso. Milito en el Movimiento Popular Democrático. Con mi conciencia absolutamente libre he escogido este movimiento por considerar que es el que más se acerca a mi posición ideológica. Por su parte, el ministro de Gobierno de la época, Roberto Dum Barreiro, emitía una declaración oficial sobre los hechos. Sabemos que son los ultraizquierdistas mercenarios del MPD, que son los culpables de querer sembrar el caos y la anarquía. El Movimiento Popular Democrático, MPD, también reaccionó de esta forma. El Movimiento Popular Democrático no ha dispuesto que la policía se ubique frente al Colegio Mejía a reprimir a los estudiantes. No ha dispuesto que el policía que mató al compañero Patricio Germán lo haga. Si nosotros hablamos de la Unión Nacional de Educadores en tiempos pasados y hacemos memoria, y los padres de familia saben de cuántos días suspendieron de clases violentando el derecho que tienen los estudiantes de recibir una educación. Existen informes del Ministerio de Educación que dan a conocer que superan los 500 días de paralizaciones que ha existido. Esto quiere decir que son más de 3 años lectivos. En el gobierno de Rodrigo Borja, desde 1988 hasta 1992, el ministro de Educación, Alfredo Vera, enfrentaba las arremetidas MPDistas y las constantes paralizaciones. En Santo Domingo y los demás cantones de la provincia del Pichincha, las propias directivas de la UNE han rechazado el paro. Es el reclamo de un pueblo indignado que no acepta mentiras y engaños del que ha sido víctima. En el año de 1992, asumió la presidencia Sixto Durán Ballén y su cuestionada propuesta para vender las áreas estratégicas del Estado, por lo que eran justificados los reclamos. Fue así que se llevó a cabo la primera interpelación en contra del ministro de Energía, Andrés Barreiro, encargado de las políticas petroleras. Sin embargo, la interpelación se convirtió en un show político en el entonces Congreso Nacional. El interpelante fue Juan José Castelo, del MPD. Barreiro, que no sabe de política petrolera y que llegan a esos cargos por la distribución política. Eran los tiempos en que se propugnaba la autogestión y la privatización de la educación. El Filambanco, por ejemplo, se comprometió con el vicepresidente Alberto Dajic a capacitar a decenas de maestros. No había rumbo. La educación era considerada un negocio y una política estatal de segundo plano. Es buscar nuevas formas de hacer las cosas con creatividad. Y quiero rescatar la gran labor del ministro en buscar este apoyo de Filambanco y la escuela. Mientras tanto, miles de estudiantes perdían clases y marchaban porque la Conferencia Episcopal Ecuatoriana pretendía que se reimplante la enseñanza religiosa en los planteles del país, en contra del precepto constitucional del laicismo. Si hablamos de 2 meses de clases, son prácticamente 40 días más, diríamos, 60 días más, en que los chicos tendrán que cumplir con sus compromisos en las escuelas y colegios. Los años posteriores, el neoliberalismo y sus estrictas políticas económicas para beneficiar a los más pudientes en contra de las grandes masas de trabajadores y estudiantes eran la fuente que alimentó la oposición política de la extrema izquierda, pero anclada en formas de protestas ineficaces y en alianzas políticas contrarias a sus principios. De hecho, se acercaron a los defenestrados gobiernos de Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez, que al final de cuentas nunca hicieron del sistema educativo una prioridad y una verdadera política de Estado. A partir de 2007, el gobierno del presidente Correa establece como premisa de su gestión que no es posible la revolución ciudadana sin la revolución educativa.
Entonces comenzamos a hacer realidad un sueño, el sueño de llevar al sistema educativo ecuatoriano hacia los mayores estándares de calidad, comparables con los países de mayor desarrollo. Hemos recorrido ya 8 años desde entonces, y en estos 8 años hay ya grandes logros que son reconocidos por el mundo. Por ejemplo, la tasa neta de matrícula en educación general básica ya la universalizamos y estamos en el mismo camino con la tasa neta de matrícula en bachillerato. Estamos bordeando el 70%. Al hablar sobre el contingente humano, se inició el programa Quiero Ser Maestro, seleccionando a los mejores perfiles, agrupados en la nueva red de maestros y maestras por la revolución educativa. Cuando llegamos, 60.000 maestros tenían contrato y ni siquiera tenían la lista en el Ministerio de Educación, porque eran contratados por municipios, prefecturas, juntas parroquiales, comités de padres de familia, tratando de suplir la deserción, las falencias del Estado. Era el mundo al revés. El gobierno demagógicamente hacía asfaltado de calles y los municipios daban educación. Cuando la competencia de los municipios era ese asfaltado, cuando la competencia del gobierno central era la educación. Incluso la categoría de ingreso al magisterio, la categoría G de ingreso al magisterio, ya remunera casi 1.5 veces una canasta básica, es decir, se está pagando mejor a los maestros. Sin embargo, siendo importante la remuneración al maestro, yo creo que a los maestros se les está devolviendo la dignidad, se les está devolviendo la esperanza de que se preparen permanentemente para servir a sus estudiantes. Y por eso uno de los ejes de la transformación es precisamente todo lo que hemos hecho en materia de actualización profesional y lo que estamos haciendo para su formación a nivel de posgrado. En lo referente al sistema de educación superior, se ha confirmado que el año 2015 será declarado del conocimiento e innovación, principalmente por la creación de 4 universidades. La Universidad del Conocimiento Yachay, Universidad Amazónica Iquiam, Universidad del Docente y la Universidad de las Artes. Paralelamente se propició el histórico cierre de 14 universidades por su deficiente sistema educativo y se implementó un nuevo sistema de acreditación y certificación en pro de la calidad. Asimismo, intensos programas de becas que ya superan las 10.000. Y yo soy ex becario de la CENESID, estudié un postdoctorado en el Instituto Politécnico de Grenoble en Francia, donde me especialicé en biorefinería, biomateriales, biocompuestos y bioenergía. La experiencia como becario es fantástica, sobre todo por la oportunidad que tenemos actualmente en el país. Quizá lo más importante es lo que hemos avanzado en calidad. Durante estos 8 años pasamos de tener uno de los peores sistemas educativos de América Latina, éramos uno de los 3 peores o teníamos uno de los 3 peores sistemas educativos en América Latina y hoy ya nos encontramos en un nivel medio según la UNESCO, según la evaluación TERCE que realizó la UNESCO. Sin duda, el caos, las paralizaciones, las víctimas, las violentas protestas sociales de otros años, posiblemente justas, posiblemente reivindicadoras, pero mal encaminadas, hoy no tienen cabida frente a un nuevo sistema revolucionario, nunca antes visto en la República, y que merece por su propuesta una oportunidad histórica. Sin educación no hay revolución. Esto es lo más importante que estamos haciendo. La revolución educativa. Con talento humano, los países hacen florecer los desiertos. Sin talento humano, se desertifican los jardines más floridos. Y eso es lo que ha pasado en América Latina. Si esta revolución de la justicia, de la democratización de la educación, de la excelencia de la educación, se hubiera hecho hace 40, 50 años, tendríamos un país muy diferente a aquel país destrozado que recibimos en el 2006. Por fin tenemos una visión integral de la educación. Por fin está todo organizado, todo institucionalizado. Ahora hay que ejecutarlo en su totalidad.
El nuevo modelo de gestión crea un sistema educativo más acorde con las necesidades de cada rincón de la patria. Por medio de este ordenamiento territorial, toda la comunidad educativa, padres, docentes y estudiantes podrán realizar trámites más ágiles, transparentes y sin la burocracia central del pasado. Las coordinaciones zonales ofrecerán en cada dirección distrital servicios directos para la ciudadanía, refrendación de títulos, asignación de cupos, libretas de calificaciones, consultas jurídico-educativas, recalificación de exámenes, reconocimiento de estudios en el exterior y posibles cambios de institución educativa. Para el personal docente y administrativo, en este espacio se podrá solicitar certificados del tiempo de servicio, de remuneraciones, de sanciones, de comisión de servicios, de vacaciones, permisos, licencias, la activación de la clave para el IES y se reajustará el escalafón de acuerdo a los méritos obtenidos. La dirección distrital también atenderá los requerimientos de las instituciones educativas en cuanto a infraestructura y equipamiento, asignación de textos, uniformes y alimentos, contratos del personal. Además, otorgará el permiso para la creación de instituciones y la autorización de cobro de matrícula para establecimientos fiscomisionales y privados. Para estos trámites, la comunidad educativa no tendrá que recorrer grandes distancias. La atención será cercana y oportuna para cubrir todos los requerimientos educativos del territorio. Finalmente, tenemos educación para todos. Solo así, con una verdadera revolución educativa, recuperamos la patria. Mineduc, educamos para tener patria. Acerca sobre los nuevos modelos de gestión administrativa que han implantado lo que es el Ministerio de Educación. Máster, ¿qué opinión tienes sobre el nuevo modelo de gestión administrativa? El nuevo modelo lo que ayuda a mejorar técnicas, los procesos, la guía para que el maestro tenga para mejorar ciertos recursos. Esto va a ayudar a que el trabajo que el docente hace sea de un mejor servicio para el alumno. ¿Qué proceso siguió para la aplicación del nuevo modelo de gestión administrativa en esta institución? Mira, aquí se hizo un análisis de las dificultades, un FODA, lo que nosotros teníamos de ventaja y desventaja. Después del análisis que se hizo, se pudo evaluar qué teníamos, la dificultad que teníamos y qué teníamos que mejorar. De esa manera, después de una encuesta con personal docente y padres de familia, pudimos adquirir lo que es el nuevo modelo, poderlo aplicar para una mejor calidad. ¿Qué beneficios se evidencian con el nuevo modelo de gestión administrativa a través de lo que son las zonas, los distritos y los circuitos? Esto ayuda a que el docente esté más apto, que el docente esté más capacitado, poder dar un mejor servicio no solamente a la comunidad escolar, sino también al padre de familia, que es el que realmente necesita para poder ser una guía y que el padre vaya bien direccionado por los nuevos modelos que existen. ¿Qué aplicación se está dando dentro de esta institución? Nuestra institución aplica una mejora en calidad. No se trata de infraestructura, se trata del proceso que tú brindas. Se trata de lo bueno que tú como docente le puedas dar a tu salón. No importa que tengas la mejor infraestructura, sino que tengas una calidad de educación. La educación debe ser buena, no importa el tiempo que te demores. Es poco a poco, sistemáticamente, para que el niño sea el que adquiere los frutos y el esfuerzo que como alumna, como profesional, tú haces día a día. Muchas gracias, Máster.